5. Ricardo Ortiz era argentino y había nacido en la capital federal. Su familia, de cuantiosa fortuna, dedicóle a la ingeniería eléctrica, para lo cual Ortiz mostraba desde muy pequeño fuerte inclinación. Hizo sus estudios en Búfalo con brillante éxito. Volvió a Buenos Aires y, en vez de ejercer su profesión, se dedicó al estudio de pilas eléctricas. Creía estar en la pista de un nuevo elemento de intensidad y constancia asombrosas. Como no frecuentaba el mundo y sus manos solían estar poco menos que imposibles, su familia consideró que muy poca carrera haría, a pesar de su ciencia. En consecuencia, el padre le comunicó que o dejaba sus ácidos o le privaba de la mensualidad. Ortiz optó por sus ácidos y súbitamente se encontró en la calle. Como no era en absoluto hombre de negocios, se ofreció desde el día siguiente como profesor de inglés y matemáticas. Su familia halló mal esto y el padre fue a verlo. «¿Qué vas a hacer con eso? Es una vergüenza para un ingeniero como tú». «Tal vez», repuso tranquilamente Ortiz. «Seguiré trabajando». «¿En eso?», señaló desdeñosamente el taller. «Sí, en eso». «Vamos a ver, si te propongo...» «No me propongas nada, no aceptaré». «¿Y vas a hacer eso toda la vida?» «Toda la vida». «Inventando, ¿eh?» «Sí». «Pero es que nos vas a deshonrar a todos con estas porquerías», exclamó el padre indignado. «Oye», lo miró fijamente Ortiz, «para decirme estas cosas podrías no haber venido». «Es que me da vergüenza». «A mí también, pero no de esto». «¿De qué?» «De la vergüenza de ustedes. Se acabó. No les pido un centavo y quiero que me dejen en paz». Su padre, entonces, profundamente irritado, le lanzó señalando el taller. «Para tener tanto orgullo, podrías abandonar también esto, que no compraste con tu dinero». «Perfectamente», repuso Ortiz levantándose. «Hiciste bien en recordármelo. Mañana me voy de aquí». «Muy bien. Es lo que debías haber hecho hace tiempo», contestó el padre, cada vez más irritado. «Pero que no se te ocurra». «¿Quieres irte, por favor?» saltó Ortiz, lívido. A la mañana siguiente Ortiz enviaba a su padre, junto con las llaves, el inventario de todo el taller. Una semana más tarde, un primo de Ortiz hallaba por fin el nuevo domicilio de éste. «Por fin te encuentro. Ya no tienes el taller, ¿es cierto?» «Sí». «¿Y qué vas a hacer?» «No sé todavía». «¿Sabes lo que haría yo? Hablaría con tu padre». Ortiz, que desde el primer momento había imaginado que el primo venía enviado por el padre, lo detuvo, poniéndole la mano en el hombro. «Mira, si fueras otro te habría echado ya. No quiero cuentos de ninguna especie». El primo se irguió altivamente. «¿Eh? ¿Qué?» «Esto, si no fueras también un idiota, te echaría bofetadas de aquí. ¡Fuera!». Un año después moría el padre de Ortiz, y el hijo renunció a todos sus derechos, $500,000 de pesos. 6. Así, estos tres hombres de carácter habían unido sus energías, asociándolas para prestarse mutua fuerza, y en tales circunstancias realizaron la más alta obra de genio que cabe en la humanidad, hacer un ser organizado. Para el laboratorio, montado con los tipos más perfectos de máquinas e instrumentos que encargaron expresamente a Estados Unidos, Sibel había entregado su fortuna entera. Ortiz cooperó en la obra común con sus conocimientos de química, Sibel con los suyos de anatomía, y Donisov con su profunda ciencia enciclopédica y, sobre todo, bacteriológica. A pesar del magnífico laboratorio y el talento de los tres asociados, la empresa había sido profundamente desalentadora por su dificultad, y más de una vez Donisov, Sibel y Ortiz habían caído por semanas enteras en el más hondo desaliento. «No se puede, Donisov, es imposible», exclamaba Ortiz, tirando sobre la mesa sus probetas y análisis. «Trabajemos, Ortiz», contestaba aquel sin levantar la cabeza. «Es que estamos tentando a Dios o al diablo con esto. No vamos a conseguir nada». «Si fuera Dios nada más, no sería mayor trastorno», explicaba Sibel. «Lo malo sería tentar al diablo». Ortiz volvía de nuevo a la tarea, pero otras veces le tocaba a él dar ánimo a alguno de sus compañeros, y así se sostenían mutuamente, hasta que los tres, ante nuevas y al parecer insuperables dificultades, tiraban todo y cerraban el laboratorio. Su obra duró 3 años. Carbono, hidrógeno, oxígeno,
Todos los elementos primordiales y constitutivos de la célula pasaron sucesivamente por la electrolisis de Ortiz, las disecciones de Sibel y los reactivos de Denisov. A veces, la conquista de 3 o 4 elementos fundamentales se realizaba en semanas. Otras, un solo paso adelante les llevaba más de un año. De este modo pudieron obtener la sangre y sus glóbulos en lo que media de mayo a septiembre, necesitando en cambio para la conquista del bulbo piloso 18 meses. Y por este estilo, facilidades increíbles donde no se hubieran sospechado y fracasos abrumadores en cosas aparentemente nimias. Hasta que el 23 de agosto de 1909, a los 3 años menos 12 días de haber empezado la rata, ésta surgía a la vida bajo la inyección de Denisov. Y ahora volvamos al comedor, donde los 3 asociados, muertos de satisfacción y fatiga, descansaban. «Por fin, ya era tiempo», gimió Ortiz, echándose cuán largo era en un diván. «Si esto demoraba 10 días más, me moría, sencillamente». «Sí, yo también estaba cansado, mucho más que lo que daba a conocer», apoyó Denisov, sirviendo a sus compañeros el té que él, en su carácter de ruso, preparaba con gran prolijidad. «Sí, pero hicimos la rata», concluyó Sibel. «¿Y ahora qué recuerdo?», exclamó Ortiz incorporándose en un codo. «¿Por qué se me ocurrió una rata? Podíamos haber hecho otra cosa cualquiera». «Esas son cosas de Sibel», dijo Denisov. «Sí», afirmó Sibel, paladeando su té. «Se me ocurrió por la gran analogía de la sangre humana con la rata. Esto lo descubrí por casualidad, hace ya muchos años en un análisis». «¿De veras, Sibel?», dijo Ortiz, levantando cabeza. «¿Y por qué no igual a la del mosquito?». «Esa es una pregunta para ser hecha a un mosquito, sabio electricista. ¿Y usted, que cree que la leche de burra es la más parecida a la de la mujer, por qué duda de la sangre de la rata?» «No dudo, profesor. Me asombro y me humillo». «Estoy seguro, Sibel, de sus análisis», interrumpió Denisov, que desde un momento atrás miraba pensativo los vidrios de la puerta. «Completamente. ¿Por qué?» «Porque se me está ocurriendo», respondió sin apartar la vista de los vidrios, «que podríamos hacer un hombre». Ortiz se incorporó bruscamente, fijando sus dilatados ojos en Denisov. Se rascó largo rato una uña. «Nos daría más trabajo», prosiguió Denisov, siempre con la voz perdida. «Pero lo haríamos. No veo por qué no». «No veo por qué se admira, Ortiz». «No, por todos los voltios de mis dinamos. Si de lo que me admiro es del hombre ese que haremos. ¿Hombre o mujer, Denisov?» «Hombre, Ortiz. Si usted no fuera tan inteligente, parecería una criatura a veces». Sibel levantó al fin los ojos, y su mirada dio un fulgor de sombría severidad a aquel rostro deforme, y que antes brillara de belleza varonil. «Creo que va a ser difícil», murmuró. «¿Por qué, si se puede?», le preguntó Ortiz, sentándose correctamente esta vez. «No sé, pero se nos va a quebrar la obra. Yo había pensado ya en eso cuando empezamos a hacer la rata. No les dije nada, por el mismo temor que tengo ahora. No vamos a concluir la obra. Respirará, digerirá, verá, se moverá, pero nada más. Y usted comprende que hacer eso, únicamente, sería una eterna vergüenza para nosotros». «Y pensará», replicó Ortiz. «No, eso no. Dele usted todos los sentidos que quiera. Buena transmisión de nervios, buen cerebro transformador. Y por más sensaciones que tenga, no tendrá una sola percepción». «Cuestión de alma, entonces», profirió socarronamente Ortiz. «No, electricista. No es cuestión de alma, sino de herencia. Por vivas que sean las sensaciones, le faltará hábito al cerebro para percibir, primero, y para no confundir las sensaciones, después. Con sus acumuladores pasa lo mismo, creo. Cuando están recién hechos, acumulan muy escasa electricidad y no devuelven nada. Toda la corriente se emplea en hacer el acumulador, en afinarlo. Las cargas y descargas sucesivas lo van modificando, hasta que llega a almacenar electricidad y devolverla normalmente. Esto pasará con el hombre que hagamos. Pero si forzamos la carga, tardaríamos 1000 años. Fíjese en el proceso de afinación de nuestro cerebro. Tiene millones de años, toda la edad de la humanidad. Nuestro hombre se encontraría, en cuanto a la inteligencia, o percepción, como se la llame,
en el mismo estado que un recién nacido. Donisov, que no había apartado los ojos de los vidrios, se volvió bruscamente a Sibel. Todo eso es perfectamente cierto, y mientras usted hablaba, iba yo haciendo iguales consideraciones. Pero, por lógico que sea su razonamiento, no es más que una conjetura. Creo que esta es justamente la falla de su razonamiento. Estamos juzgando como seres creados y no como creadores. ¿Quién puede decir qué facultades tendrá un sistema nervioso hecho en todos sus elementos, con idéntica constitución a la de un hombre en plena edad viril? Su mismo argumento de los acumuladores eléctricos puede apoyar lo que digo. Los fabricantes, desesperados del tiempo que empleaban las láminas de plomo en hacerse, cubrieron las láminas con una capa de óxidos, los mismos que se forman naturalmente en los acumuladores con el transcurso del tiempo. Es decir, dan a las láminas recién nacidas el sistema nervioso de un adulto. ¿Por qué nuestro hombre no se hallaría en las mismas condiciones, Sibel? Tal vez, pero creo que no. En ese momento Donisov se levantó y colocó los dos puños sobre la mesa, mirando fijamente a sus asociados. Esta actitud de conferenciante, que en otra persona cualquiera hubiera chocado, estuvo lejos de provocar esa impresión tratándose de Donisov. Subía su límpida mirada al temple de diamante de aquella alma. Su belleza angelical cobraba un tono, no de dureza, mas sí de firmeza de mármol, en que la voluntad trascendía hasta en la más breve línea de su rostro, algo en fin de la belleza sombría de un arcángel rebelde. En ese momento Donisov se levantó y colocó los dos puños sobre la mesa, mirando fijamente a sus asociados. Su belleza angelical cobraba un tono, no de dureza, mas sí de firmeza de mármol, en que la voluntad trascendía hasta en la más leve línea de su rostro, algo en fin de la belleza sombría de un arcángel rebelde. «Óiganme», les dijo con acentuación clara y cortante, «vamos a hacer un hombre. La tentación es demasiado grande para que no la abordemos, pero pongo una condición, sin la cual no me comprometo a nada. Que me dejen dirigir el proceso de afinación, como dice Sibel. No sé aún qué haré, ni mucho menos cómo. ¿Consienten?» «Sí, Donisov, consentimos», respondieron a un tiempo Sibel y Ortiz, levantándose. El ardor de un nuevo triunfo había disipado por completo su cansancio, y se hallaban de nuevo dispuestos a luchar con las sombras de la nada. «Un momento», los detuvo aún Donisov. «¿Confían en mí?» Entonces Sibel, que sentía por el arcángel profunda ternura y adoración, le puso la mano en el hombro. «Niño sublime», le dijo sonriendo, aunque sin poder ocultar su emoción. Donisov levantó su bella cabeza. «Bien, ahora vamos a ver nuestra obra». Se levantaron frescos y descansados ya, y con sus potentes cerebros vibrando otra vez ante la perspectiva de una nueva lucha. 8. En medio del laboratorio, sobre la mesa de mármol, y enfocada por la viva luz de las 8 lámparas eléctricas con pantalla verde, la rata continuaba tendida de espaldas. Ortiz fue el primero en inclinarse sobre ella, y después de un momento de hondo examen se incorporó pálido. «Este animal se está muriendo», le dijo a Donisov, mirándole a los ojos. Donisov y Sibel se inclinaron bruscamente sobre la rata y observaron a la negra bestia, con los ojos clavados en el corazón del animal, cuyos latidos de rapidez vertiginosa hacían vibrar la piel con una precipitación de timbre eléctrico. La emoción de los tres asociados era demasiado grande para permitirles hablar. Allí, ante sus ojos, se iba, volvía a la nada de que había salido, llevándose consigo el inmenso orgullo de sus creadores, la rata artificial. 10 largos minutos pasaron así, hasta que la voz de Donisov sonó clara y helada en aquel silencio de angustia. «Este animal se muere envenenado, Sibel. ¿Está usted segura de sus fórmulas?» «¿La de la sangre, Donisov?» «Sí, completamente seguro. En el ensayo de prueba no noté la más ligera disonancia de elementos. Recuerdo que duró 2 meses el ensayo». «Con todo, ¿quiere traer su inventario?» Ortiz había dado el nombre de inventario al cuaderno de fórmulas que rigieron la creación de la rata. Todas estaban allí, y cuando Sibel volvió, Donisov hojeó febrilmente el cuaderno y se detuvo en las ecuaciones de la sangre. «Sí, está bien. No, eso no», murmuró.
Pero esa sangre está envenenada, sin embargo. Mientras Sibel y Ortiz analizaban el aire expelido por los pulmones de la rata, Denisov extrajo de las venas del animal unas gotas de sangre y se hundió en su análisis. Durante largo rato no se oyó en el laboratorio más que el golpe de los tubos de vidrio sobre el mármol. Al fin sonó la voz de Denisov. «¿Hay algo ahí?» «Nada», repuso Ortiz. «El aire está normal. ¿Y ahí?» «Aquí sí. La sangre está enormemente fosfatada». Durante meses y meses los tres asociados habían luchado en la formación del tejido óseo. A pesar del éxito de prueba obtenido, siempre habían temido que los fosfatos no estuviesen bien fijados. Más tarde, nuevos triunfos en nuevos elementos habíanles hecho olvidar aquella preocupación. Pero ahora, ante la confirmación de sus dudas, la luz surgía clara. Los huesos se disolvían. Los fosfatos, arrastrados en el torrente circulatorio, estaban matando a la rata. Lentamente, los tres hombres rodearon de nuevo al animal. 3 años, 1095 días de lucha como nunca la habían tenido, de energía como nunca la habían hallado, de pasión como nunca la habían sentido. Todos esos días de ardiente esperanza se desmoronaban en trágico silencio, arrastrando con ellos el orgullo, también en pedazos, de aquellos hombres de genio. Minuto tras minuto los huesos se disolvían envenenando la sangre, y cuando a las 9:30 de la noche la rata quedó por fin inmóvil, reintegrada después de 2 horas de prodigiosa vida con la nada de que había salido a fuerza de genio humano, los tres asociados no tuvieron ni una sola palabra. Sin mirarse, sin hacer un gesto, quebrantados, abrumados de cansancio y fatiga intelectual, se acostaron. Sería de creer que en el estado de fatiga en que se hallaban, el sueño los rindió apenas recostaron la cabeza. Pero a altas horas de la noche, posiblemente las 3 de la mañana, sonó vibrante la voz de Denisov. «Sibel, 2 atomicidades más de carbón». «Una sola alcanzaría, Denisov», respondió instantáneamente la voz de Sibel. «Pero disminuyendo el...» «Nitrógeno. Sí, había demasiado», continuó Ortiz. Los tres asociados, en vez de dormir, habían pasado la noche resolviendo la fórmula del tejido óseo. Se durmieron enseguida. El hombre estaba ya hecho. Los huesos no se disolverían más.